Están, queridos hermanos, el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por este día más de vida. Damos gracias al Señor también por la oportunidad que nos da de poder estar teniendo este tiempo de devocional juntos. Y bueno, espero en el Señor que pueda ser de bendición y de edificación a sus vidas, ¿sí? Realmente hemos tenido ayer otro tiempo muy lindo, muy especial, ¿verdad? En las clases de vida cristiana y bueno, damos gracias al Señor también por nuestro hermano Ignacio Flandes, que él es quien está compartiendo, quien está enseñando la materia en este mes, ¿sí? Quiero que podamos seguir viendo el tema, ¿verdad?, de la iglesia local, y estamos viendo en estos días el liderazgo, ¿sí? Qué importante que es el liderazgo y que sea un liderazgo espiritual. Y hoy vamos a estar viendo acerca de, podríamos decir, características o cualidades que tienen que ver con el carácter. Es sumamente importante, ¿verdad?, un carácter o cualidades espirituales para poder justamente ser de buena influencia a aquellos que vamos a estar sirviendo. Así que les voy a invitar, vamos a escuchar una canción, después de eso oramos y nos metemos de lleno en el devocional de hoy. Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció. Nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció. Nada detenerlo podía. Amén. Señor, por amor, murió por nosotros y resucitó, y ciertamente Él dejó la iglesia para que podamos también nosotros ser esa expresión de amor para este mundo, ¿sí? Vamos a orar y después nos metemos de lleno en el devocional de hoy. Querido Dios, Padre Celestiales, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que venimos delante de ti, Padre amado, agradeciéndote, Señor. Tú eres aquel que ha dado todo, ha dado su vida por nosotros. Y Padre, gracias porque no solamente Cristo murió, sino que también resucitó. Y hoy podemos tener esa esperanza de vida eterna solamente por la fe en lo que Él es, en lo que Él hizo. Y amado Dios, quiero rogarte, Señor, para que hoy en esta mañana también podamos gozarnos, Señor, al acercarnos a tu palabra, podamos, Señor, ser bendecidos, ser desafiados, ser edificados, y ayúdanos, Señor, a también poder aplicarla a nuestra vida. Gracias porque ella es el alimento y el aliento que necesitamos para cada día. Padre, pongo en tus manos también, Señor, las necesidades de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, y rogamos también por sus familias, si hay necesidad de trabajo o alguna necesidad económica, también que seas tú supliendo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la iglesia local, ¿verdad? Y hemos arrancado viendo acerca del liderazgo estos días, aquellos que están llevando adelante este servicio al Señor.
Y vimos el lunes acerca de, bueno, el que anhela obispado, buena obra desea, ¿verdad? Y ese fuerte deseo que ciertamente tiene que venir de una comunión con el Señor, ¿verdad? Y que Él vaya poniendo esa pasión, ese peso, esa carga, ¿verdad? De que tenemos que servir, ¿verdad? Tenemos que cuidar, tenemos que velar, tenemos que hacerlo, obviamente siendo un seguidor o una persona que tenga una vida tan digna de ser imitada, como en este caso Pablo, y veíamos ayer, sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿verdad? Y mencionábamos ayer, si miramos a Pablo, bueno, él tomó la decisión y hay algo para imitar, que por amor, ¿verdad? No ser de tropiezo a los demás, ¿verdad? O la excelencia del conocimiento que buscaba, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, o el gozarse cualquiera fuera su condición. Y mencionamos también, mirando a Cristo, el amor hacia el Padre, hacia el pueblo, hacia los perdidos, ¿verdad? Siempre teniendo tiempo aún para aquel ladrón en la cruz, ¿verdad? Buscar a Dios. Habíamos visto el ABC de Cristo, cómo Él buscaba, cómo disfrutaba de esa comunión, la dependencia, siendo aún Dios hecho carne, ¿verdad? La dependencia y cómo también nosotros debemos buscarle, disfrutar, depender y buscar la dirección de Dios. Y veíamos también el ABC, el corazón o el carácter, que nuestro Señor Jesucristo dice, aprende de mí, que soy manso y humilde, ¿verdad? Hoy vamos a ver algunas cualidades y iba a hacerlo en 1 Timoteo 3, que habla acerca de requisitos, pero vi más conveniente y les voy a invitar a que vayan conmigo a Hechos capítulo 6, ¿sí? Y si no, bueno, yo lo voy a estar leyendo. Para ustedes dice así, en Hechos capítulo 6, en el versículo 1, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y bueno, este es un pasaje sumamente rico, ¿verdad? O sea, toda la palabra, pero hay muchas cosas para poder sacar aquí en cuanto a lo que es el liderazgo espiritual. Por ejemplo, vamos a decir así, el liderazgo espiritual enfocado en los apóstoles. Bueno, ellos supieron discernir, ¿sí? Ellos supieron discernir cuál era la prioridad en el ministerio, en el caso de lo que ellos habían sido encargados de hacer, ¿verdad? Habían sido encomendados por Cristo de hacer. Y saben, a veces hay uno de los problemas que se tiene en el liderazgo, es el no saber discernir las cosas que son realmente, o sea, todo lo que hagamos para Dios es importante, pero dentro del liderazgo, dentro de, vamos a decir, del pastorado, o como vimos el otro día, pastor, anciano o obispo, ¿verdad? Es ese, son sinónimos para definir lo que es el cuidado, el velar por las almas, el enseñar, el discipular. En este caso ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y no es que el servir a las mesas sea menos importante, pero lamentablemente es como que dentro de nuestra cultura, es como que
vamos a decir así, el líder o el pastor tiene que estar en todas, ¿viste? Él tiene que predicar, es el que tiene que orar, es el que tiene que visitar, es el que tiene que servir, que tiene que dirigir, el que tiene que... Y siempre tiene que haber una disposición, ciertamente, a servir al Señor, pero también es importante que el líder espiritual sepa enfocar, ¿verdad?, qué es lo que es la prioridad. Y ellos habían sido encomendados de llevar la palabra, de poder predicar, y ciertamente aquellos que han tenido la oportunidad de preparar un mensaje saben que lleva tiempo el estudiar, el meterse, el orar, y poder preparar un buen alimento no es así nomás, viste, de que tiraste el agua, sale aceite, pusiste los fideos y acá tienen fideos blancos, ¿verdad? Para comer no es la idea. Ahora, yo lo que quería más bien es enfocar, ¿verdad?, en cuanto a que la solución a este problema era que hubiera líderes o servidores, porque recordemos que el liderazgo o el pastorado o el servicio tiene que ver con el que quiera ser mayor entre vosotros, sea el que sirve. Y el mismo Señor Jesucristo dejó el modelo. Yo no vine a ser servido, sino que yo vine a servir, ¿verdad? Ahora, dice que la solución al problema, que era un problema real, ¿verdad? O sea, había un problema que estaba surgiendo, ¿verdad? Eh, porque, bueno, gracias al Señor, el crecimiento, dice en el versículo 1, creciera el número de los discípulos, ¿verdad? El crecimiento estaba siendo tremendo, maravilloso, ¿verdad? Allí en Hechos capítulo 2, lo vimos hace unas semanas atrás, en el versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y es mucha gente, muchísima gente. En el capítulo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, Hechos capítulo 4, versículo 4, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. Y entonces, yo no sé si ya está incluyendo allí a los 3.000 anteriores, y ahora otros más creyeron, y el número de los varones generalmente es una expresión que se utiliza para identificar a los que son cabezas de hogar, a los que son los sacerdotes de su hogar, o sea, a lo que era el esposo, ¿verdad? Dice, el número de los varones era como 5.000, y si pensás en una familia típica de acá, ¿verdad? Que son 4 personas, 5. En el caso de los judíos, ellos eran de tener muchos hijos, ¿sí? Pero podríamos decir a 4 ya tenés cerca de 20.000 personas allí. Así que ciertamente la iglesia venía creciendo, y qué hermoso y qué lindo que es cuando la iglesia crece, ¿verdad? Se va predicando el evangelio, se va exponiendo la salvación, se va enseñando la palabra, y la iglesia va creciendo. Es precioso eso, me encanta. Pero ciertamente, claro, empezó a haber un problema. Y el problema era que, bueno, ahora había muchas, en este caso viudas, ¿verdad? Eh, y generalmente, si las viudas, creo que es en Timoteo también donde habla que no es a todas las viudas, hay ciertas clases de viudas que hay que ayudar, ¿verdad? La responsabilidad principal, vamos a decir así, es de su propia familia, ¿verdad? Una mujer quedó viuda, bueno, no está pudiendo trabajar, no había, que como ahora, viste que tal vez la pensión de su esposo pasa para ella, entonces, vamos a decir así, espiritualmente, o lo que la Biblia nos enseña es que, bueno, sean sus propios hijos los que respondan por ella, los que la ayuden, ¿verdad? Y inclusive nos dice que aquel que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad primaria es de su familia. Pero hay ciertas clases de viudas que tal vez no tienen familia, no tienen quien les ayude, y la iglesia debe hacerse cargo de ayudar, ¿verdad? Cuando en este caso hay una necesidad de estas mujeres que habían quedado solas. Y bueno, ¿se acuerdan que en aquel momento, en la iglesia primitiva, ellos, dice, vendían sus propiedades, venían y los ponían a los pies de los apóstoles como disponiendo, ¿verdad?, de esos recursos para poder
compartir y tener para todos, y en este caso también se hacía eso con las viudas. Por eso dice que estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Y me ponía a pensar, bueno, en ese momento la necesidad era con respecto a hacer, ayudar en lo que era la repartición tal vez de ese alimento diario, ¿verdad? Pero yo me ponía a pensar cuántas necesidades hay en nuestra iglesia. A veces tal vez puedes decir, no sé, tal vez puedes llegar a mirar a tu iglesia y vos decís, hay necesidad con los jóvenes, o hay necesidad con los adolescentes, o hay necesidad con los matrimonios nuevos, o hay necesidad con los niños, o hay necesidad con los abuelos, hay necesidad de visitar a los enfermos, hay necesidad de, no sé, de hacer arreglos del mantenimiento de la iglesia, hay necesidad de, no sé, tener lo que sea. Lo cierto es que muchas veces hay necesidad, pero no hay material humano, vamos a decir así, recursos humanos, para que se haga cargo de esa necesidad. Ahora, en este caso, era una iglesia que había crecido mucho, y quiero que vos puedas prestar atención a esto. Dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Yo no sé si realmente, ¿verdad? Pasaba de que tal vez los judíos o los hebreos, ¿verdad? Ellos hacían favoritismo, hacían acepción de personas. Puede ser que haya sido real eso. A veces podemos llegar a caer en el error de hacer cierto favoritismo con personas, ya sea por amistad, ya sea porque me cae mejor, pero lo cierto es que siempre había habido un problema, vamos a decir así, entre los judíos que se creían, ¿verdad?, que eran como, no sé, la mamá y el papá de Tarzán juntos, eran la crema innata, y el resto, ¿verdad?, que eran los gentiles, ¿verdad?, los que, en este caso, la iglesia estaba siendo conformada, ¿verdad?, tanto por judíos como por gentiles, y puede ser que tal vez no habían madurado en ese sentido y estaban haciendo favoritismo para con una clase de personas. Qué cuidado que hay que tener con eso. Cuando estás en el liderazgo, cuidado con hacer favoritismo. Aún a veces pasa, ¿verdad?, de gente que lo hace, por ejemplo, vamos a decir así, tiene que tratar un tema con alguna familia y, viste, bueno, si la familia, no sé, son mis amigos o son de los que yo he visto en algunas oportunidades gente que no le dice nada a los que tienen mucho dinero y ponen grandes ofrendas porque no vaya a ser cosa que se enojen y se vayan. He visto eso dentro de iglesias. O a veces, viste, en el amiguismo, viste, es como que, bueno, no le dice nada con respecto a su irresponsabilidad o a su pecado, viste, pero también he visto que tal vez a veces se trata con mayor dureza el pecado de los otros, pero cuando es el pecado propio o de su familia, a veces se es muy tierno, no sé, muy débil, no se trata con la misma firmeza. Y debemos tener cuidado, debemos tener cuidado. Probablemente puede ser que haya pasado eso, que los hebreos estaban atendiendo más a sus propias viudas. Lo cierto es que el problema era real. Ahora, también es real que, o también es probable, de que los griegos lo hayan sobredimensionado, ¿verdad? Porque a la hora de quejarse, como a veces los bromeo a mis hijos, ¿verdad? Cuando hay alguna cosa, le digo, sí, es cierto, nunca dejes pasar una buena oportunidad para quejarte, siendo irónico, ¿verdad? La idea es que el ser humano es tan propenso siempre a ser tan negativo y ver siempre, como dicen, el vaso medio lleno, o ver el punto en la hoja y no ver todo lo demás que tenés, ¿no? Entonces, puede ser que tal vez los griegos estaban sobredimensionando, ¿verdad? Y tal vez se dio cierto orden de ir atendiendo y ellos dijeron, no, mirá, es primeros a ellos, claro, porque seguro son sus parientes o son sus, vaya a saber, y atienden primero a ellas y dejan de último a las viudas nuestras. Es que acá tenemos que entender esto, no eran los tuyos y los míos,
somos un solo cuerpo, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que el problema era real, el crecimiento también era real, y siempre, mientras más personas hay, más problemas va a haber. Pero también va a haber más oportunidades de poder ver la mano de Dios obrando y llevándonos al crecimiento. Ahora, me encanta pensar en esto. No era un problema, vamos a decir así, en aquellos días para esa iglesia, no era un problema de que no hubiera hermanos, porque dice, buscad entre vosotros hermanos, 7 varones de buen testimonio. Y sabes, ahí la palabra buscad es spikestomai, que tiene que ver con el observar diligentemente, el poder mirar, el poder considerar. Y lo cierto es que pidieron 7 hermanos y pusieron requisitos, pusieron requisitos. Me encanta porque creo que ellos no esperaron a que tengan que buscar, ¿verdad? Y a que les tengan que dar un título para ellos ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Me encanta ver eso. Y es algo que es importante, hermanos. No debemos esperar a que tengas el título de líder o de pastor o de diácono o de maestro de escuela dominical o de líder de jóvenes. No debes esperar a tener un título para poder buscar tener estas características y estas cualidades. Es algo que Dios quiere para todos. Pero lo cierto es que a la hora de buscar, ¿verdad? Para lo que es ese servicio de atender las mesas, atender a las viudas, tenían requisitos. Y es sumamente importante que entendamos de que el servicio al Señor es un servicio que se debe hacer de manera espiritual, se debe hacer en santidad. Ojo, entiendo también de que no es que eran perfectos, ¿sí? Como así como los discípulos. El Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, que ahora en este momento eran los apóstoles, ¿verdad? Y no eran perfectos para nada. Y Dios, Jesús iba trabajando, bueno, Dios hecho hombre, iba trabajando en la vida con ellos, les iba enseñando, los iba preparando, los enviaba a predicar, le daba oportunidades de servicio y estaban creciendo, ¿sí? Mientras el Señor invertía en la vida de ellos, también los iba involucrando, ¿verdad? Y los iba acompañando, motivando, incentivando, ¿verdad? Alentando en su servicio. Ahora, lo cierto es que no había ese problema de que no hubiera personas que fueran espirituales a las cuales elegir para esa solución. Lo cierto también, algo que hay que ver, que vamos a decir, el problema de las mesas o de las viudas era algo real, pero también vemos que la forma en que buscaron solucionarlo, a través de lo que es la murmuración, no era la forma correcta, ¿sí? Lo correcto es que cuando hay un problema, no empiece lo que es esa murmuración entre los hermanos, no empiece lo que es ese problema, ¿viste? De empezar a cuchichear, empezar a quejarse, empezar a sembrar discordia, porque eso termina dividiendo. Cuando vamos a decir así, los ataques hacia la iglesia, en este caso lo que es la persecución, que evidentemente el diablo, ¿viste? Estaba detrás de todo eso. Cuando esos ataques venían, la idea es que la iglesia crecía. Ante la persecución, ¿viste? Y ante esas pruebas, la iglesia crece. Pero cuando el problema viene de adentro, ¿sí? Puede llegar a terminar destruyendo. El tema de la murmuración y de la queja, el de sembrar discordia, ¿verdad? El de ir hablando mentiras o agarrando algo que tal vez es real y sobredimensionándolo y llevando a que haya una división, eso destruye una iglesia. Y debemos tener mucho cuidado con el tema de la murmuración. Ellos no fueron a los apóstoles a hablar. Los apóstoles es como que llegaron a darse cuenta por la murmuración y el problema que había. Hermanos, cuando tengan algún problema, vayan a sus pastores o vayan a sus líderes y hablen con la idea de poder presentar soluciones, y dentro de esas soluciones también que vos mismo sea la solución, ¿sí? Lo cierto es que
él le dice, los apóstoles le dicen, bueno, buscad, o sea, es una responsabilidad de ustedes, es algo que la iglesia debe hacer. Y en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 dice así en el versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. O sea, acá le estaba diciendo, busquen, busquen, sepan reconocer, sepan darse cuenta, ¿verdad?, de cuáles son aquellos que son espirituales y les da ciertos requisitos. Dice, primero que sean hermanos. ¿A qué voy con esto? Muchas veces pasa, ¿verdad?, de que por ahí viene una persona que tal vez vino de otra iglesia y tal vez uno dice, bueno, es una iglesia de sana doctrina y viene de esa iglesia y no se toman la tarea de ver si realmente la persona entendió y creyó en el Evangelio. El hecho de que una persona haya sido miembro de una iglesia no quiere decir de que por eso esa persona en algún momento le hayan predicado o que la persona haya dado un paso de fe. Entonces, es responsabilidad también de la iglesia el poder tratar de ver y hablar y saber. Es lo más sano, poder, viste, ver si la persona realmente es salva. La cuestión no es llenar un número dentro de una congregación o de tapar un hueco, vamos a decir así, con respecto a alguna necesidad, como en este caso era atender las mesas y las viudas. Dice que sean hermanos, que sean salvos, que sean hijos de Dios, ¿verdad? Y eso es algo muy importante que debemos darnos a la tarea de poder tener en cuenta. Pero dice que sean, dice, 7 varones. En este caso enfoca ese servicio en estos varones, el término allí tiene que ver con varones que sean maduros, que sean adultos, ¿verdad? Y no es que la mujer no puede servir, de hecho encontramos en la escritura, ¿verdad?, de mujeres que han sido de tremenda ayuda, de tremenda bendición, y si no podés tal vez ir a unos días atrás, creo que un mes atrás estuvimos hablando acerca de mujeres en la Biblia y de tremenda bendición, ¿verdad? Aún también la Biblia habla de diaconisas, mujeres que, vamos a decir, tenían un reconocimiento dentro de la iglesia y que servían, ¿sí? No estamos de acuerdo con las mujeres pastoras, no lo vemos, ¿sí? Pero sí, como lo mencionamos hace tiempo atrás, muchas veces Dios utiliza a mujeres aún en esa área porque no hay hombres que se pongan los pantalones para hacer lo que tienen que hacer, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero ese es otro tema. La cuestión es acá, le dice que sean, dice, de buen testimonio. Qué importante que es ese carácter, esa cualidad de tener un buen testimonio. En Primera de Timoteo, cuando arranca dando los requisitos, dice que sea irreprensible, o sea, que no tiene de dónde agarrar, ¿viste? De dónde asirse, ¿verdad? Que no hay razones, ¿verdad?, para que lo critiquen, ni de adentro, ni mucho menos de afuera, ¿verdad? Porque también está, viste, muchas veces el tema de la crítica interna, pero también el desde afuera, de ser tropiezo a los que todavía no son creyentes, ¿verdad? Que sea irreprensible, de buen testimonio, ¿sí? Una vez alguien dijo, no solamente es importante serlo, sino también parecerlo, parecerlo. O sea, es importante ser un buen hijo de Dios, ser en lo íntimo, en la intimidad con el Señor, ser realmente un buen hijo de Dios, pero sino que también es importante parecerlo, lo que los otros ven, ya lo que no es la intimidad, sino lo que los demás ven de vos. Y es importante que sea de buen testimonio, que sea irreprensible. Voy a dejar acá y mañana vamos a seguir viendo estas cualidades o características, ¿verdad? O requisitos. Vuelvo a mencionar, ¿el problema era real? Sí. La forma que buscaron solucionarlo con murmuración no es la correcta, más bien
trae más problemas. Lo cierto es que los apóstoles buscaron una solución práctica a un problema real. Probablemente después hayan tratado también el tema de la murmuración, porque justamente la murmuración trae de raíz otro tipo de cosas, ¿verdad? Y debemos aprender a cuidar, ¿verdad?, lo que decimos. Y termino con esto. Vos sabés que es interesante, pero la gran mayoría de las oportunidades que vemos que habla acerca del crecimiento de la iglesia, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, versículo 1. Versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Cuál es la idea? Hay un crecimiento no solamente de personas que recibieron a Cristo y vinieron y se quedaron en la banca sentadas, sino de discípulos, seguidores, aprendices, personas que no solamente se conformaron que, bueno, yo ya soy salvo, sino que quieren aprender, quieren crecer, quieren servir. Y es sumamente importante que eso mismo esté pasando dentro de nuestras iglesias. Personas que sean seguidoras, servidoras, sembradores, que haya un crecimiento integral, ¿sí? Hermanos, el Señor les bendiga. Con algunos nos vamos a ver, Dios mediante, esta noche en la reunión de oración, y con otros nos vemos mañana a las 8 de la mañana, ¿sí? Es que justo se largó la alarma acá en el campamento, ¿sí? Oramos y estamos despedidos, nos vemos mañana, el Señor les bendiga, ¿sí? Querido Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por lo que es tu gracia para con nuestras vidas. Gracias por tu amor, Señor, gracias por tu misericordia. Padre Celestial, gracias porque vemos cómo tú ibas llevando en un crecimiento, Señor, a la iglesia, y rogamos para que pueda seguir habiendo también eso, Señor, ¿verdad?, de líderes que puedan dedicarse a la oración, que puedan dedicarse a la enseñanza de la palabra, a la predicación del Evangelio, que podamos ser responsables en esa área, Señor, de poder alcanzar a nuevos, de poder discipular, de poder entrenar nuevos líderes. Pero, Padre, rogamos también para que la iglesia, Señor, asuma esa responsabilidad que tenemos, Señor, de ir creciendo, de ser de buen testimonio, de ser llenos del Espíritu, de ser personas que estén dispuestas a servir al Señor, que sean sabias, que aplican lo que han aprendido, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada una de nuestras iglesias, Señor, pueda haber ese crecimiento, Padre. Padre Santo, te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Estamos en contacto y a las órdenes para lo que podamos ser de bendición.